Cuando te sientas triste y solo y sin amor, el Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará. Bienvenidos a este programa, donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad. Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración. Comenzamos. que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa El Poder de la Oración, y estamos viendo pues un pequeño cursito de oración. Ya estamos casi al final de este curso. Hemos hablado sobre la oración mental, la oración vocal, hemos hablado de la oración de intercesión, la oración de petición, de adoración, de alabanza. La semana pasada vimos el clamoreo. Y hoy vamos a tocar un punto un poquito delicado, podemos decir, lo que es la oración de liberación, que muchos la hacen, muchos la sugieren, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito qué es la oración de liberación, que a veces es tan comentada y a veces es tan usada, y a veces yo puedo decir, pues úsala, ¿verdad? Llévala a cabo, pero no con mucho cuidado. ¿Qué es la oración de liberación? Bueno, primeramente vamos a ver la palabra de Dios que nos habla de liberación. Bueno, les recuerdo que a partir ya del segundo segmento nosotros oramos por sus intenciones, así que llámenos al 608-3652 para que podamos orar por sus intenciones. Llámenos y bueno, esta oración, la oración de liberación, vamos a ver primeramente qué nos dice la palabra sobre la liberación, ¿sí? Comenzando desde el capítulo 12, mucho antes, ¿verdad? Los primeros capítulos del Éxodo, pues vemos aquí cómo el Señor decide liberar a su pueblo, porque ahora ya no es una familia. Nosotros vemos en el Génesis cómo Él llama a una familia, ¿verdad? Para de allí comenzar su pueblo. Pero ya en el Éxodo ya vemos cómo ya está la familia. Esa familia ya creció, ¿sí? Esos 12 hermanos que son Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, bueno, cada uno de estos 12 hombres ya han hecho no solamente una familia, sino un pueblo, de tal manera que ya es muy grande. Y nos dice los primeros capítulos del Éxodo cómo era ya tan grande el pueblo que el pueblo de Egipto sintió miedo, ¿sí? El pueblo de Egipto sintió miedo porque Dios multiplicó este pueblo, ¿sí? Multiplicó a tal grado que llegó el momento de que los egipcios dijeron: maten a todo niño que nazca. Porque, bueno, pues yo pienso que porque pues los niños son los que van a la guerra, las niñas no, las niñas las dejaban con vida. Pero entonces las parteras tenían, en el momento que nacía la niña, la dejaban vivir, y si no, la otra la mataban, ¿sí? La mataban, y había muchas parteras que no respondieron a ese mandato, y Dios los bendijo, ¿sí? Pero aquí vemos ya que Dios empieza ya con todo el proyecto de liberar a su pueblo, y entonces nace lo que a quien conocemos como Moisés, ¿sí? Moisés, y la mamá, al verlo tan hermoso, ¿sí? Al verlo tan bello, una mujer de Leví, ¿sí? Y entonces lo escondió, y es allí cuando empieza todo este proyecto de liberación, y que vamos a ver que ya cuando crece Moisés, bueno, ya vemos que él pues, es llamado parte de la familia del faraón, pero él decide no serlo así, ¿verdad? Él empieza a defender a sus hermanos, y entonces tiene que huir a Madián. Pero bueno, todo este proceso de liberación
Vamos a verlo porque es todo un estudio. Cuando se habla de liberación se debe tomar muy en cuenta todo el libro del Éxodo. ¿Pero a qué me estoy refiriendo? Bueno, voy para allá, ¿sí? Vemos todo el libro del Éxodo, como la primera vez que se revela a Dios a Moisés, le dice bien claramente: tengo bien vista, tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado el clamor en presencia de sus opresores, pues yo conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios, para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, aquí vemos primeramente quién es el que libera. Aquí tenemos que tener algo bien claro, ¿sí? Para saber muy bien sobre las oraciones de liberación, tengo que tener primero esto claro: ¿quién libera? En cada una de estas citas bíblicas, ¿quién es el liberador? Luego seguimos más adelante, ¿sí? Seguimos más adelante, la primera entrevista. Bueno, Moisés responde, ¿sí? Responde a esa misión, le dice: quiero que vayas. Y le da el nombre que solamente Moisés se lo da, ¿verdad? Yo soy el que soy, es Yahvé. Y entonces dice, cuando ya empieza él a pedirle que deje salir a su pueblo, pues claro que se niega el faraón. ¿Cómo va a dejar salir a los esclavos que pues le hacen todo el trabajo y que no tiene que pagarles? ¿Sí? Entonces, en la primera entrevista vemos cómo el faraón se molesta y dice: ya no les den, dado esta orden a los capataces del pueblo, ya no les den paja al pueblo para hacer ladrillos, pues que vayan ellos mismos a buscárselos, pues que hagan la misma cantidad de ladrillos que hicieron antes sin rebajarla, pues son unos perezosos. Por eso claman diciendo: vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Entonces aumentemos el trabajo para que estén ocupados. Aquí vemos varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Sí? Cuando empieza Dios a liberar, ¿sí? El faraón oprime más, oprime más, ¿sí? Y entonces Dios empieza a mostrar su poder con la primer, ¿sí? Con la primer plaga. La primer plaga, que es el agua se convierte, bueno, primero el cayado se convierte en serpiente, el cayado de Moisés se convierte en serpiente, y luego también los brujos o los encantadores de allí del faraón, también sus cayados se convierten en serpientes, ¿verdad? Pero el cayado de Moisés se traga a todas las demás. Luego viene la primer plaga, el agua se convierte en sangre. Luego viene la segunda plaga, pero el corazón de faraón se endurece más y más y más, ¿sí? Luego viene la segunda plaga, las ranas; la tercera plaga, los mosquitos; la cuarta plaga, los tábanos; la quinta, cuando muere el ganado; la sexta, las úlceras; la séptima, la granizada; la octava, la langosta; la novena, las tinieblas; y entonces se anuncia la 10ª plaga. Es decir, esta es la última plaga, la más terrible de todas las plagas. Con esta va a doblar las manos faraón y va a dejar salir a su pueblo, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor hace todo por liberar a su pueblo. Y entonces vemos en todo Éxodo cómo el Señor libera a su pueblo y lo lleva hasta la tierra precisamente prometida, ¿sí? Pero vemos al Señor liberándolo. No es ni Moisés, no es ninguno de ellos. Vemos que el Señor libera a su pueblo. Y entonces vemos también cómo el Señor va poco a poco aumentando su poder, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos de saber, ¿sí? El Señor es el único que libera de la cautividad. El Señor libera a su pueblo. Y luego ya vemos también en el Antiguo Testamento como en Isaías 43, en Jeremías 29, nos habla de la liberación que va a hacer Dios a su pueblo de Babilonia, ¿sí?
Entonces vemos al Señor como el defensor de su pueblo, el defensor de los necesitados, el defensor de los enfermos, el defensor de los que están oprimidos, el defensor de la injusticia, el defensor de aquellos que están enfermos, el defensor de aquellos que están angustiados, el defensor de toda aflicción, ¿sí? Entonces, para nosotros poder empezar a ver qué es la oración de liberación, primero tenemos que saber algo muy importante. El único liberador es Dios. El único liberador es Dios. Dios se basta y se sobra, y en aquel tiempo lo hizo y ahora vuelve a hacerlo, ¿sí? Dios es el único que libera, ¿sí? Entonces, partiendo de esa parte tan importante, entonces vamos a empezar a ver un poquito, no vamos a hablar de lo que es la liberación, ni mucho menos vamos a ver las oraciones, pero sí vamos a dar algunos puntos claves de lo que es esta oración que es tan conocida, a veces tan, pues a otros se les invita a que lo hagan, ¿verdad? Y se les da hasta el rosario de la liberación y todo eso, pero ¿cómo se debe de hacer? ¿Cuál es lo que sucede, los frutos? ¿Qué sucede cuando se han llevado a cabo esas oraciones sin prepararse? Se les ha dado a todas las personas, se les ha repartido a todas las personas el rosario de la liberación, se les ha repartido muchos otros rosarios, muchas otras oraciones que yo he visto. Yo vi la novena de la prosperidad, así se llamaba una novena que yo vi, y era pura batalla espiritual. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la iglesia, la palabra también. Vamos a una pausa. Les recordamos que en el segundo segmento oramos ya por sus necesidades, así que llámenos para que podamos nosotros rezar por sus necesidades. Vamos a una pausa. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Estamos con ustedes en este programa del Poder de la Oración y estamos viendo un poquito sobre la liberación, ¿sí? Esta oración de liberación que nosotros vemos que es tan conocida, a veces demasiado conocida, ¿sí? ¿Por qué lo digo esto? Porque yo he conocido muchas personas que dan el consejo siempre, ¿verdad? ¿Por qué no haces liberación por tu familia? Sí, y debemos de tener muy claro lo que nos dice la iglesia. Primeramente, pensamos que toda persona que tiene algo, no sé, alguna opresión del mal, que oye voces, que escucha cosas, que ella misma siente presencias y todo eso, o que su familia está siendo atacada, pues necesita una oración de liberación. Y ciertamente, ¿verdad? A lo mejor sí necesita una oración de liberación, pero ¿qué es exactamente lo que se debe de hacer? Debo de tomar esos libros, esos rosarios que se llaman rosarios de la liberación, esos cuadernos que nos hablan de una batalla espiritual tremenda, o debo de empezar por donde debo de comenzar. Por eso nosotros comenzamos viendo que en el Antiguo Testamento, Yahvé, Dios Todopoderoso, es el que libera. Jesucristo es el liberador. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento ya intuye una liberación más profunda, ¿sí? Que ya anuncia la definitiva liberación aportada por Cristo, porque Jesucristo vino a liberarnos del poder del mal, vino a liberarnos del poder del pecado, vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. En Jesucristo ya tenemos la liberación definitiva. Entonces, primer punto para yo llevar a cabo una liberación: yo debo de tener a Jesucristo como mi Señor. Yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo tener una liberación real si yo no tengo al que libera. Jesucristo, primero vemos en el Antiguo Testamento, Dios es el único que liberaba. Y en el Nuevo Testamento vemos muchísimas citas bíblicas donde Jesús libera. Es más, en el libro del Evangelio según San Marcos, vemos como el primer milagro, ¿sí?,
vemos, es una liberación precisamente, ¿sí? Nosotros, bueno, varios de los milagros, cuando Jesús comienza su predicación, ¿sí? Son liberaciones. En el capítulo primero, en versículo 21 del Evangelio de San Marcos, él libera a un endemoniado. ¿Por qué? Porque él vino precisamente a liberarnos. Entonces, primer punto, yo debo de tener bien claro, ¿sí? El único que libera, la única oración de liberación que va a ser bien efectiva, es aquella que donde Jesucristo es Señor de la familia, donde Jesucristo es Señor de la persona que va a orar. Ahora, ¿qué es la oración de liberación? Muchas personas dicen, ay, es que la oración de liberación solamente la puede hacer un sacerdote. Estamos refiriéndonos a el exorcismo. El exorcismo, absolutamente nadie que no sea un sacerdote y además que sea delegado por el señor obispo puede hacer un exorcismo. Además de eso, absolutamente ningún sacerdote puede hacerlo si no ha sido delegado por su obispo, ¿sí? Y que tenga, ¿qué? Y que precisamente sea un sacerdote virtuoso, ¿verdad? Con todos los frutos, con todos los dones, que viva una vida de santidad muy fuerte. Fíjense nada más, si a un sacerdote se le pide eso, ¿verdad? Y entonces nosotros el error que hemos tenido, bueno, voy para allá. Entonces eso es un exorcismo. Eso es hacia una persona que está poseída. Pero hay otra clase de ataque del maligno que le podemos llamar nosotros, se le llama de muchas maneras. Vamos a llamarle opresión, ¿verdad? Y que puede ser que él te esté tentando, o también puede ser obsesión. Cuando una persona tiene en su cabeza siempre la idea de matarse, de suicidarse, ¿verdad? Y que ya fue con un psiquiatra, y que ya fue con, lo digo, tienen que ir primeramente a las ciencias del mundo, a las ciencias que Dios ha dado a los hombres. Tiene que ir con el psicólogo y luego con el psiquiatra, pero si el mismo psiquiatra dice, pues ya estás tomando la medicina y no hay ningún cambio, entonces hay que ver ya una opción de que sea algo espiritual. Entonces, para eso, lo primero que se debe de hacer, fíjense nada más, lo primero, no es una posesión, la persona no está poseída, es decir, no está dentro de ella el demonio, ¿verdad? En una posesión sí está poseída, es decir, está dentro el mal en esa persona, pero para que sea una posesión tiene que pasar muchísimas cosas, muchísimos estudios que los exorcistas deben de hacer, es decir, son muy pocas las posibilidades. Bueno, pero una opresión, pues son esas características. Una persona que tiene la opresión de un vicio que dice, ya no puedo, es decir, yo he luchado por deshacerme de este vicio, o imágenes obscenas que se vengan a tu mente, siempre que tú veas que tienes un ataque del mal. Entonces, lo primero que la persona debe de hacer es tener a Jesús como su Señor. Y no es posible que yo mande a una persona directamente a enfrentarse con Satanás, porque esas oraciones de liberación dice, Satanás, yo te reprendo, y reprendo espíritu de no sé qué, y reprendo espíritu de no sé qué tanto, y se ponen directamente al tú con tú por el Satanás, ¿sí? Y entonces, y a veces son personas que ni siquiera a misa diario van. Entonces, ¿a dónde la estoy mandando? Pues a una lucha muy desigual, ¿verdad? Pues claro, Jesucristo es quien respalda, ¿verdad? Pero cuando alguien empieza a hacer esa clase de liberación, debe de ser pues con alguien, con un sacerdote que la vaya guiando y que vaya diciendo, tienes que hacer todos estos pasos, tienes que llevarlos a cabo. Una vida de conversión a Dios, una vida sacramental, una vida de ayuno, de penitencia, ¿sí? Una vida de verdad que sepa que está fuerte para llevar a cabo esta guerra. Hablando de guerras, ¿qué persona, qué hombre, qué mujer va a la guerra débil, enfermo, sin armas?
sería una tontería mandar a una persona enferma, débil, y decirle, ve a enfrentarte con un enemigo muy poderoso, ¿sí? No, ve, tú ve a enfrentarte con fe, ándale, ve a enfrentarte. ¿Y qué va a pasar? Pues no quiero decir, no quiero ser muy drástica, pero la verdad es que puede ser que sea peor. ¿Por qué? Porque aquí vemos, por ejemplo, ¿verdad? En el Evangelio, en el libro del Éxodo, como acabamos de leer, como el faraón, cuando Moisés le dijo, ¿sí? Deja salir a mi pueblo para que vaya a ofrecer sacrificios al desierto. Entonces él lo sometió más, cargó más el peso, ¿sí? De la opresión sobre el pueblo, y les dijo así, dijo, ya no les den paja, que hagan la misma cantidad de ladrillos, pero para que no estén de holgazanes, ya no les den paja. Es decir, les dobló el trabajo. Y entonces así es. Y aquí la situación es esa, de que tiene que ser dirigida por un sacerdote muy virtuoso, que tenga mucha experiencia para decirle, sigue, sí, si vas a entrarle, síguele, pero no es que tú te enfrentes directamente con el maligno. ¿Para qué te vas a enfrentar tú teniendo a Todopoderoso, que es quien gana? Yo la sugerencia que doy es que cuando tú tengas una batalla espiritual, hay muchas maneras de tener batalla espiritual, y vamos a hablar de maneras de ganar una batalla espiritual sin que tú tengas que poner en peligro, es decir, tu vida, no tu vida en el sentido que te la va a quitar el maligno. Me refiero a que si vas débil a una lucha, pues te vas a cansar muchísimo, vas a quedar extenuada, y puede ser que el mal entonces empiece a oprimir más. En ese caso es buena señal, porque dices, creo que está dando resultado mi oración de liberación, pero hay que seguir más fuertemente con ayuno, más fuertemente con oración, más fuertemente con intercesión. Pero para eso tienes que tener junto a ti, ¿verdad?, personas que te vayan dirigiendo, personas virtuosas y con el conocimiento que te vayan dirigiendo. Y vuelvo a repetir, no es una liberación como un exorcismo, ¿sí? Es lo que nos habla la palabra, que estemos en constante vela, en oración, que estemos de verdad nosotros en pie, como lo dice el libro de los Efesios, que vamos a leerlo regresando de esta pausa. Así que, bueno, vamos a una pausa. Vamos a orar, perdón, ya es el segundo segmento. Así que sin más, nos ponemos en las manos del Señor, en la presencia de nuestro Dios, nuestro libertador. Señor, te proclamamos como el dueño y Señor de nuestras vidas. Tú eres nuestro campeón. Tú eres el que ha triunfado, el que ha vencido a la muerte, al pecado, al maligno, al que ha vencido a la oscuridad. Tú eres el vencedor, el que ha resucitado y vive para siempre. Yo soy, Señor, tu siervo, tu propiedad. Yo soy, Señor, solamente un discípulo, una discípula tuya. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchándome, para que ellos y ellas vayan a esa guerra, pero vayan contigo, Señor, con la confianza de saber que eres tú quien va a respaldarlos, con la confianza de saber que eres tú quien va a triunfar, no ellos, sino tú que ya venciste en la cruz, sino tú que ya venciste al maligno con tu resurrección. Danos esa gracia de sabernos vencedores, pero en ti, Señor. Ponemos en tus manos la vida de Guadalupe Alcaraz, que pide por el eterno descanso de Jesús Abraham Hernández, de 17 años, y por las almas benditas del purgatorio y la comunidad Koinonia. Ponemos en tus manos, Señor, muy especialmente a Guadalupe Alcaraz. Te pedimos, Señor, por ella, por todas sus necesidades. Encomendamos a ti, Señor, y te pedimos por el alma de Jesús Abraham Hernández. Te suplicamos, Señor, que tú, donde quiera que él se encuentre, Señor, tú laves sus culpas y pronto pueda estar contigo en el cielo. También, Señor, te pedimos por toda la comunidad Koinonia. Encomendamos a ti, Señor, cada una de las necesidades de esta familia de Guadalupe Alcaraz. Ponemos en tus manos la vida de Francisco García.
para que pueda realizar sus trámites del agua y pueda vender sus propiedades. Señor Jesús, te pedimos para que seas tú mandando tus santos ángeles, ayudarlo a don Francisco García, para que él pueda realizar sus trámites del agua, para que él pueda llevar a cabo esos trámites, Señor. Te pedimos, Señor, ayúdalo. Facilítale todos esos trámites. Y también te pedimos que tus santos ángeles le ayuden a vender sus propiedades. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos, por manos de María, y lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. No es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñid a vuestra cintura con la verdad, revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, la realidad de un combate espiritual, pues es obvia. Estamos en un combate espiritual, ¿sí? También dice la carta a San Pedro, dice el demonio anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es una realidad la batalla espiritual. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo debemos de prepararnos? Primeramente, teniendo a Jesús como mi Señor. Una persona que no tiene a Jesús como su Señor, como su general, no puede ir a la batalla, porque va sin el general que ha vencido al mal, porque va sin el general que ha vencido a la muerte, al pecado, al maligno. Solos en despoblado, pues no nos va a ir muy bien. Hay que ir siempre con Jesucristo a la batalla, ¿sí? Y hay dos maneras, recordemos, vuelvo a repetir, no es un exorcismo, no, eso es otra cosa. Me estoy refiriendo a la batalla, cuando se presenta en tu vida, cuando se presenta la droga en tu familia. Hay que hacer una batalla, sí hay que rescatar a tu hijo de la droga, del alcoholismo, del pecado, del vicio. Sí, cuando en tu vida tienes muchísimas tentaciones, cuando hay esas opresiones en tu vida, que dices, ¿de dónde viene este miedo? ¿De dónde me vienen esos pensamientos u obsesiones en la mente de las personas? Me tengo que matar, me tengo que suicidar, tengo que matar a alguien, o pensamientos impuros. Entonces sí hay que hacer una batalla, pero hay que saberla hacer, ¿sí? No es un exorcismo, vuelvo a repetir, el exorcismo solamente lo puede hacer un sacerdote delegado por el Señor, obispo de la diócesis. Pero la batalla espiritual todo cristiano la debe de hacer, pero tiene que haber estos puntos bien claros. Primero, aquel que vaya a la batalla, ¿sí?, tiene que tener a Jesús como su Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que ha renunciado al pecado. No se puede tener a Jesús como el Señor teniendo el pecado a mi lado. Si estoy en pecado mortal y digo, pues voy a ir a la batalla y sí, que Jesús es mi Señor, pero estás en pecado mortal, no es cierto, lo dices de palabra, pero no es cierto, entonces pues no puedes ir a la batalla así, a no ser que te den un sustazo tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles había algunos que andaban haciendo exorcismos, liberaciones, y que dijeron, pues yo te expulso en el nombre de Jesús que conoce Pablo, que dice Pablo. Y entonces el demonio dijo, pues a Pablo lo conozco, pero tú no sé quién eres, ¿verdad? Y entonces los agredió y los desnudó y los dejó allí, ¿verdad? Entonces tenemos que ver nosotros, primero, vuelvo a repetir, el Señor nuestro Dios, a Él debemos de someter nuestra vida, ¿sí? Y después de eso, de que haya un verdadero sometimiento, hay dos clases de batalla,
¿sí? Aquella que yo por medio de una oración, a veces que me la da un librito, yo digo, bueno, pues vete de aquí, Satanás, y directamente le digo a Satanás, vete por esto, ¿sí? Y entonces pues hay que hacerlo, si tú crees y tienes a alguien que te va ayudando. Pero la batalla que es mucho más poderosa y mucho más eficaz y que te tiene a ti protegido, es esa batalla donde tú vas y vas atrás de Jesucristo. Esa batalla espiritual se gana frente a un sagrario. Esa batalla espiritual se gana en la hora de la Eucaristía, en la misa. Esa batalla espiritual se gana rezando el rosario en tu casa, en voz alta. Esa batalla espiritual se gana teniendo una vida también de ayuno y de penitencia. Esa es la batalla más segura. Y más segura porque no pone, ahora sí que es la que vas a ganar y tú ni siquiera te cansas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que va a batallar? ¿Quién es el que va a luchar? Jesucristo. Su persona es el que va a llevar a cabo esa batalla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la batalla que vas a elegir? Pues yo creo que mejor elegirla donde tú estás seguro, donde tu familia no tiene que enfrentarse con el mal y empezar una lucha que no es un día, no es una novena, no es una semana. Si tú eliges enfrentarte al maligno directamente y decirle, en el nombre de Jesucristo te vas de mi casa y te vas de esto, entonces tienes que llevar una vida muy, pero muy de sacramentos, muy de oración diaria, muy de ayuno, y no es una semana, tienes que hacerlo por meses, porque aquí, así como lo enseña, ¿verdad?, el libro del Éxodo, ¿sí? El otro va a tratar de oprimir más a la familia, va a decir, bueno, pues entonces quieres salir, pues te voy a oprimir más. Entonces hay que responder con más oración, con más ayuno, con más intercesión, con más vida sacramental, con más vida del Señor. Hay que responder así, y el otro quizá vaya a oprimir más, y tú debes de responder con más. Si tú estás dispuesto o dispuesta, pues adelante, pero yo te sugiero que lo hagas con alguien que sepa, un sacerdote, una persona que sepa cómo hacerlo, y entonces adelante. Y dices, es que mi hijo está en las drogas y yo tengo que hacerlo. Y entonces tú te dices, si en el nombre de Jesucristo te vas aquí, espíritu de droga, Satanás, espíritu de droga, pues adelante, pero hazlo con alguien que sepa. Y recuerda, no es una semana, no es un mes, es mucho tiempo. Y en ese tiempo estás en guerra. Estás en guerra, no es descuidarse y decir, bueno, esta semana no voy a orar, esta semana no voy a ir a misa. No estás en guerra. El que está en guerra está siempre en guerra. Pero ¿por qué no mejor hacer la otra clase de batalla espiritual? Donde por medio de la alabanza, de la adoración, y en el momento de la adoración decir, Señor, libera. Yo te ofrezco esta adoración por mi hermano, por mi hijo. ¿Sí? Libéralo, Señor. Eres tú el liberador, y yo te adoro. Y entonces, esa es la batalla más efectiva. Cuando tú mandas al Rey de Reyes, al que ha vencido al pecado, al que ha vencido a Satanás, a luchar. Y tú solamente te dedicas a adorarlo, a alabarlo, junto al Santísimo. Y es igual de efectiva. Me atrevo a decir que es más efectiva que lo otro, ¿sí? Vamos a orar. Y bueno, vamos a hacer nuevamente una oración, ¿sí? Pedimos, Señor Jesús, que nos enseñes a ser hombres y mujeres que sepan luchar, pero que sepan luchar con las armas que tú nos has dado. Que sepan tomar, Señor, esas armas que tú ya nos has dado. Enséñanos a ser, como tú dices en tu palabra, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Enséñanos a ser sagaces para conocer, Señor, cómo llevar a cabo la batalla. Y enséñanos a ser humildes para ponernos delante de ti y decir, Señor, no sé cómo hacerlo. Hazlo tú. Yo solamente quiero adorarte y bendecirte. Enséñanos a ser hombres y mujeres que no se dejen quitar las bendiciones del mal, que quitar las bendiciones por el mal, que no se dejen quitar a los hijos por el vicio, por la drogadicción, por el alcoholismo, que no se dejen quitar
los matrimonios por la infidelidad. Que luchemos, Señor, que seamos mujeres, hombres y mujeres de lucha, pero que sepamos, que aprendamos a luchar, que aprendamos a llevar a cabo esta batalla espiritual. Hoy ponemos en tus manos, Señor, muy especialmente la vida de Francisca, de doña Francisca. Te pedimos para que tú, Señor, la ayudes a realizar los trámites de agua, Francisca García, y que pueda vender sus propiedades. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de Lola Lira, que pide oración por ella y por toda su familia. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú sabes lo que en este momento está necesitando toda la familia de nuestra hermana Lola Lira. Te pedimos para que tú, Señor, vayas hasta donde ellos se encuentren y les des todo lo que está necesitando, toda clase de bendiciones. Ponemos en tus manos, Señor, a Soledad Murillo, que pide oración por Olga Bueno, que está internada en la Clínica 1, y por la conversión de la familia Hernández Murillo. Ponemos en tus manos a Olga. Te pedimos que en este momento, Señor, tú vayas hasta donde ella se encuentra en ese hospital. Que vayas en este momento y pongas tu mano poderosa en todo su ser. Que ella, Señor, en este momento sienta la necesidad de orar, de estar contigo, porque tú estás allí con ella. Sánala, Señor. Dale el don de la salud. También te pedimos que tú, Señor, vayas a esa familia, Hernández Murillo, y que tú, Señor, los lleves a una conversión muy grande. Encuéntrate con ellos, que ellos se encuentren con tu amor, que ellos se encuentren con tu persona, que ellos de verdad tengan un encuentro que cambie sus vidas, que cambie sus corazones. Llega a esa familia y quédate. Llega a esa familia, Señor, y empieza a cambiar todo lo que allí debe de ser cambiado. Sobre todo, llénalos, Señor, de tu presencia. Todo esto, Señor, lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 14:14. Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración. Y estamos con ustedes en su programa El Poder de la Oración. Y bueno, pues estamos viendo un poquito, hoy no pusimos canto, estamos viendo un poquito lo que es la oración de liberación. Sí, y bueno, el hermano, la persona nos pregunta, ella sabe quién es, ¿qué tengo que hacer? Mi familia, esposa e hijos se volvieron al cristianismo, ¿cómo puedo orar? Pues mire, yo lo que le sugiero es precisamente, ¿verdad?, que usted se vuelva más a Dios. ¿Por qué? Porque usted debe de empezar a decirle, yo lo que hago con Jesús sacramentado, yo tengo también familiares que son cristianos, ¿verdad? Bueno, nosotros también somos cristianos, ¿verdad? Está mal dicho, muy mal dicho, cristianos, ¿verdad? Más bien de otras denominaciones. Es mejor decir de otras denominaciones, porque yo también soy cristiana. Por supuesto que soy cristiana, no soy budista ni soy nada, ¿verdad? Pero no es regaño para usted, José Luis. Lo hacemos todos. Sí, entonces, sí, dígale al Señor que donde quiera que ellos se encuentren. Ahora hay que ver a qué denominación se fueron. Si es Testigos de Jehová, pida mucho para que ellos se regresen al catolicismo. Si es mormones, igual. Si es Luz del Mundo, igual. Es decir, si son evangélicos o algo así, pues entonces pídale al Señor que de verdad ellos se encuentren con Él, y que por medio del estudio y por medio de lo que van viviendo, ellos lleguen a la conclusión de que la verdadera iglesia es la Iglesia Católica, ¿verdad? Yo conozco, lea usted, busque en internet
Scott Hahn se pronuncia así, o Fernando Casanova. Ellos tienen su testimonio tremendo, ¿verdad? Pero yo lo que les sugiero es que su vida cambie, que ellos vean que no solamente ellos se encuentran a Jesucristo o a Dios en nuestras denominaciones o en el cristianismo, como ellos le dicen, sino que usted ha encontrado a Dios en el cristianismo, en el catolicismo. Porque si ellos dicen, mira, es que nosotros ahora somos diferentes, ahora nosotros oramos y tú no oras, es que nosotros leemos la palabra y tú no lees la palabra, usted enséñales que también eso lo tienen aquí en la Iglesia Católica, que aquí se lee la palabra de Dios, que aquí se ora, por supuesto, que aquí se vive una vida de Dios. Imagínense, tenemos los sacramentos, mucho más fuerte podemos vivir una vida de Dios, mucho más fuerte. Pero si ellos empiezan a tener un encuentro con Dios, con la palabra, con la oración, y usted no la tiene, pues entonces van a decir, ya ves, ¿a qué regresamos? Usted muéstreles primero con su testimonio que aquí también pueden encontrarse con Dios y pueden llevar una vida fuerte de oración y una vida fuerte en el Señor. Y bueno, claro, pida al Señor que así simplemente, ¿verdad? Que ellos vuelvan a amar a Jesús, Eucaristía, sobre todo, ¿verdad? Bueno, estamos un poquito viendo lo que es la liberación, y bueno, creí que nada más iba a ser este programa, pues si creo conveniente, nada más hacer este programa. Entonces, el punto era no dejar pasar lo que es un poco conocido como la oración de liberación, y que a veces es tan aconsejada la oración de liberación, y a veces me he encontrado con personas pues que dicen, es que no sé qué pasó, empecé a hacer su oración y parece que empezaron a suceder cosas pues fuertes en mi vida. Bueno, es que no se le dijo que tenía que ayunar, no se le dijo que tenía que ir más a la Eucaristía en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo lo que le digo, haga oración de liberación, pero mande a Jesús a la guerra. Usted quédese atrás de Jesús. En el momento de la consagración, usted diga, Señor, libera a mi familia, libera a mi hijo, libera esto de la opresión del maligno, libéralo de ese vicio, libéralo de la pornografía, libéralo del pecado, libera mi matrimonio de la infidelidad. En el momento de la consagración, dile al Señor, libérame. Ahora, hazte una mujer o un hombre eucarístico. No hay nada que puedas pedir a Jesús de Eucaristía que no te lo dé. Allí se lleva a cabo la mayor guerra, junto a Jesús de Eucaristía. Y toma las armas. Yo hablé aquí en el libro de los Efesios. Yo creo que a lo mejor la semana que entra tenemos que hablar un poquito más sobre lo que son las armas, pero las armas que ya tienes y que a veces no usas. El rosario, a la Virgen. Hay muchos rosarios y yo respeto las devociones, que el rosario de la Divina Sangre de Cristo, el rosario de la liberación, hay muchas devociones, pero yo lo único que yo sé es que el rosario a la Virgen María, ¿sí? Y la coronilla de la misericordia es lo que yo sugiero, ¿verdad? Yo pues sobre todo el rosario a la Virgen María, rezado en voz alta y en tu casa. En voz alta, es decir, que tu casa se llene de la presencia del Señor. Y esa es la batalla que yo sugiero, más que la otra de enfrentarte tú directamente y hablar con Satanás y decirle, te vas de esta casa, que a veces será necesario. Nos dice el libro del Evangelio según San Mateo, Jesucristo le dijo, vete de aquí, porque está escrito, al Señor tu Dios solamente adorarás. Sí, a veces hay que decirle, vete de aquí, ¿verdad? Pero correrlo no es una batalla, es nada más correrlo. Pero sí, una batalla es ya decir, de aquí en adelante voy a empezar a correrlo y a correrlo de mi casa y todo eso. Pero aún para eso hay que tener bien claro. Yo conozco a personas que dicen, y ato todo espíritu de lujuria que haya en todo el mundo. Oye, qué bárbara. Pues ¿cómo está eso? Si son muchísimos espíritus, nada más con tu palabra. Decir, pues te vas a cansar, no se puede. Aún para la guerra, cuando van a la guerra no dicen vamos a agarrar todo México para la guerra, no, es un campo de batalla específico, delimitado, y así es como debe de ser la batalla. Tenemos que saber muchos puntos, pero la batalla más efectiva es la que se gana a través de las visitas a Jesús de Eucaristía,
de las visitas, de las Eucaristías, de vivir una vida sacramental fuerte. Esa es la mejor batalla y la más segura, ¿sí? Pues miren, ya hemos terminado este programa. Vamos a orar porque eso es lo que hacemos en esta oración. Les recordamos que cada mes pedimos su apoyo para sacar adelante Koinonia Radio, ¿verdad? Es cada mes que nosotros tenemos que dar el pago, así que apóyenos. Hay cuentas en que puede usted ir al Oxxo, ya las conoce, puede también, si vive en Estados Unidos, les recordamos, apóyenos porque de verdad solos no podemos. Que Dios le bendiga. Vamos a la oración. Y así sin más nos ponemos en la presencia del Señor. Señor, tú eres el que ha vencido a la muerte, al pecado, a la oscuridad, a Satanás. Tú has vencido, Señor. Tú eres el triunfador y yo contigo soy más que vencedora. Yo contigo, Señor, soy más que vencedora. Tú eres mi fuerza y mi energía. Tú eres mi salvación. Enséñanos a luchar. Enséñanos a ser hombres y mujeres de batalla espiritual, pero junto a ti siempre, sometidos junto a ti. Que no tenga el maligno nada que ver con nosotros, sino que toda nuestra vida, nuestras caídas y nuestros pecados estén sometidos a ti, humildemente pidiéndote perdón. Ponemos en tus manos, Señor, muy especialmente a don José Luis, y te pedimos para que tú, Señor, le muestres qué hacer, cómo orar por su esposa e hijos que se han cambiado a otra denominación cristiana. Encomendamos a ti también muy especialmente, Señor, la vida de Yoseli, para que tú, Señor, en este momento, en este tiempo que ella va a dar a luz, seas tú, Señor, llevando a cabo ese parto, que su bebé nazca sano, normal. Señor, también te ponemos en tus manos la salud de Daniel Pasillas, para que donde quiera que él se encuentre, Señor, tú sabes qué es lo que está necesitando. Sánalo, Señor, libéralo. Te pedimos, Señor, para que tú, Señor, te hagas el encontradizo con él y tenga un verdadero encuentro contigo. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro Señor, a don Rafael Romo Muñoz. Bendícelo, Señor, en todos sus proyectos, en su vida. Dale el don de la salud. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro Señor Arzobispo, que es don Francisco Moreno Barrón. Llénalo, Señor, de tu gracia y de tu amor. Pedimos por cada sacerdote aquí en la Arquidiócesis de Tijuana, especialmente aquellos que están en este momento siendo tentados, están enfermos, aquellos que están solos. Pedimos por el Padre Jeb, donde quiera que se encuentre, para que pueda regresar con bien él y los sacerdotes que lo acompañan, los hermanos que lo acompañan y todos los que han ido a ese retiro puedan regresar con bien a sus hogares. Te pedimos una unción especial para Padre Jeff, Señor, para que tú le muestres qué es lo que debe de hacer para seguir adelante con Radio Koinonia. Suscita, Señor, bienhechores fuertes para que podamos pagar lo que debemos y seguir pagando cada mes. Hay tantas personas que pudieran, Señor, ser bienhechores. Sé tú, Señor, quien visite sus corazones, sus vidas, y ellos puedan hacerlo. Todo esto lo pedimos en tu mismo nombre, Jesucristo, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. El poder de la oración por hoy termina. Te esperamos con un corazón abierto en nuestra siguiente emisión. La oración es una apasionada fuerza, la única que mueve a la acción. Si somos fieles al Señor, en permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, nuestras peticiones serán oídas y contestadas. Gracias y Dios te bendiga.